Hay muchas preguntas, así que creo que debo apurarme para responderlas todas en 1 hora y media. Primero, es sobre los profesores. Dice que es difícil hacer el servicio de los profesores y al mismo tiempo seguir las actividades de los jóvenes. ¿Qué podría hacer? Los profesores de primaria se reúnen el sábado y el domingo, pero los de secundaria se reúnen solamente los domingos. Los jóvenes se reúnen igualmente el sábado y el domingo, y todos los profesores deben asistir a la reunión de los jóvenes los sábados. Por eso, las actividades de los profesores se acaban antes de la reunión de los jóvenes. Así que en realidad no hay ningún problema para estar en la reunión de los jóvenes. La reunión de los jóvenes del domingo comienza a las 2 de la tarde. Ahí sí que no pueden asistir, pero los sábados pueden ir siempre. No es tan difícil estar en las actividades de los jóvenes. Pero los domingos, como ustedes son los que se ofrecieron para el servicio de los profesores, deben estar en ese servicio. Así que no es tan difícil. Dios es Dios de orden y no de confusión. Así que ustedes han podido seguir bien en Él hasta aquí y podrán seguir en el futuro también. No se preocupen. Segundo, siempre debemos estar atentos por los niños. Siempre oramos para que mi actitud o mi error no sea problema para el desarrollo emocional de los niños. Pero ¿cómo debemos tener la comunión con los padres de los estudiantes? Vamos a hablar luego sobre ese tema, sobre los acudientes. Siempre estamos atentos de cómo se sienten los niños, ¿cierto? En una familia también pasa lo mismo. Los padres están atentos por la condición o el estado de su hijo. Y los niños también están atentos por sus padres, eso es algo obvio. Eso es porque quieren ser ejemplares para cada uno, ¿cierto? Nosotros debemos tener cuidado con nuestras palabras y acciones para que eso no sea un problema para el desarrollo emocional de los niños. Creo que eso es algo muy natural y digno de tener. Vamos a buscar San Juan capítulo 13, versículo 15. Vamos a leerlo juntos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús obedeció en medio de la tribulación. Eso es lo que quiere decir. Jesús es Mesías, Cristo, como nosotros conocemos bien. Él fue el mismo Dios. Pero para darnos ejemplos, lo ha hecho. Pestalozzi, conocido como también el padre de la educación, siempre andaba recogiendo pedazos de vidrio por si los niños se lastimaban con eso. Así que los profesores también deberíamos recoger basuras si las vemos en el piso y debemos limpiar con el trapeador si hay agua en el suelo para la educación de los estudiantes. Si los estudiantes son de media, ellos también recogen basura, pero los de primaria se van diciendo, yo no fui. Nosotros debemos educar a ese niños también. Lo más importante es que nosotros debemos ser ejemplo para ellos.
Así que creo que estar atento por la condición de los niños es tener un corazón de ser como ejemplo para ellos. Si vemos 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, apóstol Pablo dijo: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros también, como somos imitadores del apóstol Pablo y de Cristo, ustedes sean imitadores de mí, del profesor. Así deberíamos ser. Entonces, ¿qué tienen que aprender o imitar de mí? La vida cristiana siempre es como una guerra. Eso es todo de la vida cristiana. Si somos obedientes en eso, vamos a recibir un gran galardón del Señor. ¿Qué es ser imitador del Señor? Debemos ser imitadores de la palabra. Oración. Jesús nos dio ejemplo de la oración. Comunión. Permaneced en Él. Predicación. Jesús nos mostró cómo evangelizó a la mujer samaritana. Y amar a los otros. Él lavó los pies de sus discípulos en la comunión. Así como nosotros somos imitadores de Jesús, nosotros debemos ser ejemplares para los niños. Debemos hacer que los niños puedan familiarse con leer, escuchar, meditar y recitar la palabra mediante los libros de texto que los niños usan. Entonces esa palabra les da fortaleza para vencer las cosas malignas del mundo. Y la oración. Hay que enseñarles a los niños a que puedan orar 7 veces al día. Primero, la oración de comida. Ni siquiera eso hacen. Un profesor ha reunido la estadística y dice que los niños no oran porque les da vergüenza. El 40% de los niños oran y el resto de 60% comen sin orar. Así que 3 veces por la comida y 4 veces que quedan son la oración que hace al despertarse primero y la oración que hace en el recreo. Y orar de agradecimiento al regresar a la casa. Oración antes de dormir. Así tienen que orar 7 veces. Espero que los profesores hagan esto también. Como dice en el himnario, Jesús nos ha dado el ejemplo de la oración. Luego viene la comunión. Hay que enseñarles muy bien sobre esto desde la niñez. Primero, el mismo profesor tiene que dar ejemplo de participar bien en las comuniones, reunión de distrito, de grupo, de jóvenes y de los universitarios. Entonces tienen que hablarles lo que ha pasado en la comunión y sobre cómo tener la comunión entre los hermanos. En medio de las comuniones tienen que enseñarles la teoría y la práctica. El Evangelio. Sobre esto, los profesores tienen que evangelizar primero. Los profesores también tienen que traer niños nuevos. Entonces los estudiantes van a seguir a los profesores. Es importante educar a los niños dándoles ejemplo. No solamente con la boca, sino siendo ejemplo. Los niños ven si los profesores también cumplen lo que dicen y tratan de imitar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo de 2 al 3.
Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 3. Vamos a leer juntos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No digan, haz esto porque soy tu profesor, sino sean como ejemplo. Si tratan de controlar los niños con la autoridad solamente, habría un espacio entre el profesor y los estudiantes. Por ejemplo, si vemos la película To Serve with Love, los profesores tratan de entender a los niños que siempre andan peleando y se drogan, y aceptan el corazón de esos niños. Se simpatizan con esos niños y finalmente ellos le siguen al profesor. Esa película tiene un drama tan hermoso. Esa película muestra una figura del profesor que se absorbe en los niños y se pone como ejemplo. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecados, ni se halló engaño en su boca. Porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué sufrimos? Por los estudiantes nosotros también debemos seguir a Jesús. La vida de las personas antes de recibir la salvación es una vida religiosa. La vida religiosa es solo para esa persona, para sí mismo. Es un corazón egoísta que quiere ir al cielo viviendo diligentemente para recibir mucho galardón. Una vida para sí mismo es una vida religiosa. Una vida cristiana es vivir por los demás. Jesús vino al mundo para vivir por los demás. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Como esta palabra, Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad que tenía que ir al infierno y cumplió esa salvación. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como esta palabra, si vivimos para los demás obedeciéndonos a la voluntad de Dios, eso sería el galardón para nosotros. Si dividimos los 10 mandamientos a la mitad es para Dios y la otra mitad es para las personas. Mandamientos para Dios es amar a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si cumplimos eso, es lo mismo que cumplir los primeros 4 mandamientos. Y entonces, ¿de qué tratan los demás mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, el altruismo.
amar al otro. Ese amor es vida cristiana. Todo esto es vivir para los demás. Nosotros aprendemos la palabra para evangelizar a los otros. Cuando oramos, oramos por otros espíritus o por el Evangelio. Cuando tenemos la comunión, el tema es evangelizar a toda la tierra. Eso es lo que los niños tienen que aprender de nosotros. Tenemos que imitar esto. Así que si no hacemos bien esto, actuamos o hablamos incorrectamente. Tenemos que imitar esto para que los niños también puedan aprender de nosotros y así podemos educarlos. 3. Llegué hasta aquí de casualidad y recibí la educación de profesores, pero no tengo la autoconfianza como un profesor. ¿Qué puedo hacer? Dice que ha recibido la educación de casualidad, pero ningún hombre nace porque quiere, sino nace porque nace. Y casualmente tenemos esta edad, ¿cierto? Aunque uno no quiera, uno se envejece y el tiempo va pasando casualmente. Y así, casualmente llega el Señor. Y cuando uno se casa, nace el niño. Bueno, han llegado bien hasta aquí. Eso significa que hay alguien que nos ha guiado. ¿Quién hizo esto? El Señor nos ha guiado. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Como esta palabra, el Señor nos ha guiado hasta aquí. Si observamos a los trabajadores del Señor de antes, podemos darnos cuenta de que el Señor ha estado guiándolos continuamente. El Señor los ha guiado hasta aquí para levantarlos como trabajador de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar todo al Señor. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí en la pregunta dice, ¿qué podría hacer? Solo tiene que vivir conforme a esta palabra. Hay que echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. No importa aunque no sepa muy bien sobre la Biblia, porque siempre educamos a los profesores una semana antes sobre el tema. Entonces aprendemos sobre el tema con anticipación y estudiando durante una semana hacemos que el tema sea de nosotros y damos esa enseñanza a los niños. Y así podemos enseñarle a cada niño a su manera. Antes teníamos un profesor nuevo y tuvimos el retiro. Y como no habían profesores, a pesar de ser nuevo, lo habíamos puesto como profesor de un grupo de niños. Así que, ¿qué habría hecho él a pesar de no tener ninguna experiencia siendo un profesor? Su corazón estaba palpitando y oraba solamente. Pero los profesores tenemos un libro. En el retiro de invierno hay indicaciones de qué tiene que hacer en la primera, segunda y la tercera hora. Así que ese hermano siguió como decía en ese libro porque no sabía nada.
y como no podía hablar bien, iba al baño para orar y cuando llegaba delante de los niños fingía sentirse normal, cómodo. Y ese profesor dio testimonio después dio testimonio de que era muy buena decisión haberle dejado todo al Señor siguiendo la voluntad de Él durante el retiro de invierno. Yo creo que Él tiene razón. Como dice aquí, tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Después, los estudiantes se emocionaron e hicieron actividades juntos y se hicieron amigos entre ellos y el profesor. Así que hablaban sobre los problemas que tenían y hablando sobre su experiencia, pudieron tener una comunión sincera. Los niños lavaron sus pies y limpiaron la suciedad, cambiando su pensamiento y vida. Así el retiro se acabó y regresaron a su casa. Con esa fuerza ellos viven los 6 meses. ¿Qué tan bueno es eso? No se preocupen. 4. Yo comencé como profesor de los niños preescolares. ¿Es mejor seguir siendo profesor de esos niños o es mejor cambiarme para ser profesor de los niños del colegio básico, medio y alto para tener más experiencias? Cada año hacemos que los profesores escriban el grupo de preferencia. Si uno dice que quiere cambiarse de grado, puede escribir en el papel o hablar con el pastor. Pero por lo general, si un profesor está sirviendo en preescolar, sigue ahí para siempre. Si uno va a preescolar, se hace amigo con los profesores de ahí. Y es divertido. ¿Saben cuán divertido es sembrar en el corazón de los niños la figura de Jesús y el amor de Dios? Los niños son muy inocentes y entre esos se muestra la naturaleza pecaminosa. Viendo eso, uno puede aprender también. En realidad, la educación desde la niñez es muy importante. Por eso, la educación de primaria es más importante que la de media y la de preescolar más que la de primaria. Pero igual eso está bien. Si uno está sirviendo en preescolar y quiere cambiarse a primaria, díganlo nada más. ¿Cuál es el periodo del servicio? No hay ningún periodo. El servicio no se acaba, es hasta la muerte. Hay profesores que llevan 20 años siendo profesor y dicen, hasta que llegue el Señor lo haré. Conocen al presidente Carter, ¿cierto? Él dice hasta ahora con orgullo, I'm a Sunday school teacher. Yo soy el profesor del colegio de la iglesia. Ser presidente es escogido por los hombres, pero ser profesor del colegio de la iglesia es encargado por Dios, así que no puedo menospreciar este trabajo. Esto es algo muy importante. Así que si es permitido por Dios, uno puede seguir hasta su muerte. No hay periodo. Luego, ¿qué hay que hacer para entregarles el amor equivalente a los estudiantes?
Eso se aprende con tiempo. Mi personalidad también va cambiándose. Si un profesor se encarga de 7 a 8 niños o estudiantes, puede ser que el profesor quiera más a un estudiante que a otros, pero hay que amarles equivalentemente. Jesús también hizo lo mismo. Ahí estaba Judas Iscariote, pero Jesús le amó de igual manera. Jesús no dijo: Judas Iscariote, vete porque tú me vas a vender. En San Juan capítulo 10 sale que Él ha amado hasta el final. Así que este corazón de amar tiene que ser un corazón que el Señor le permita. Vamos a buscar San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículos de 15 al 17. San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Como Simón Pedro, quien fue el hijo de Jonás, si uno tiene el corazón de que de verdad ama al Señor, puede entregarles el amor equivalente a los niños. Con su propio amor y corazón no puede. Si va a hacer los servicios, tiene que servir con la fuerza que Dios le permite. Hay que vaciarse a uno mismo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tengo que entregarme al Señor para amar y enseñar a los niños. Así el Señor obra en mí, trabaja a través de mí. Y mi corazón, uno debe tener el corazón de amar al Señor. Séptimo, hay muchos estudiantes en un grupo. Por favor, dividan los grupos. Pero no hay profesores. ¿Cuál es la cantidad apropiada de los estudiantes en un grupo? Yo creo que cada grupo debe tener menos de 5 estudiantes. Tal vez es por eso que tenemos 5 dedos. Porque es un espacio grande y si hay 10 estudiantes, el círculo se hace más grande y eso hace que los profesores hablen con voz más alta. Eso desconcentra a los demás, así que yo creo que los niños deben ser menos de 5. Pero en realidad no hay tantos profesores para eso. Más personas tienen que ofrecerse para ser profesor. En adelante, si los profesores de aquí tienen una buena vida cristiana, habría más personas que quieran ser profesor. Eso debemos hacer. Pero todavía eso no se puede. Si tuviéramos una condición tan buena como la de academias, que tienen salas para 20 niños con sistema audiovisual y los aire acondicionados, un solo profesor podría encargarse hasta de 20 niños. Porque ese es un lugar cerrado solo para eso.
pero aquí es muy pequeño. Si hay más de 10 niños, no podemos educar a los niños bien. Esa es la realidad. Así que el colegio de la iglesia no tiene un ambiente tan cómodo o apropiado, sino seguimos así nada más. Los niños lo aceptan y siguen así nada más. Los adultos tienen un ambiente tan cómodo. En el salón principal escuchan la palabra sentados cómodamente. Los niños viven con la oración de querer ser adulto rápidamente. Pero miren a los profesores de aquí. Bueno, ahora hay aires acondicionados. Antes no los había ni siquiera. Entonces sudaban mucho. Los niños tienen mucho calor en su cuerpo. Aquí cuando hay niños de primer grado hasta el sexto, entran 300 niños aquí y hay mucho espacio y no hay mucho espacio. Ahí escuchan la palabra y cuando abren la puerta del salón apesta y sale el calor. Entonces, ¿cómo podrían concentrarse? Ahora cada grado tiene un salón. Así que estamos dividiendo. Comparado con antes, el ambiente se ha mejorado mucho. Cuando este edificio todavía no estaba, teníamos el colegio de la iglesia en el subterráneo del edificio principal. Entonces, cuando construyeron este edificio, estábamos muy felices y muchos recibieron la salvación y los hermanos se aumentaron. Bueno, aunque se separan los edificios, esta es la realidad. Pero aunque haya un número de estudiantes apropiado, hay que seguir así nada más. Creo que ahora en cada grupo de primaria hay 10 estudiantes. En preescolar también. Y en secundaria debe ser de 7 a 8, creo. 8. ¿Cómo puedo estudiar mejor la Biblia como un profesor? Bueno, si uno trata de aprender la Biblia con la inteligencia, eso no funciona. Uno debe aprenderla corporalmente. Por ejemplo, la natación. Cuando uno aprende a nadar, debe aprenderla con su cuerpo. Aprenderla teóricamente con la inteligencia y las letras solamente no tiene ningún efecto. Eso se llama inteligencia muerta. Pero nosotros debemos conocer la Biblia también. Pero sirviendo como profesor por 2 o 3 años, uno puede obtener mucho conocimiento de la Biblia porque tiene que escuchar muchas palabras. Cuando uno trabaja como profesor, escucha muchas palabras para poder enseñarles a los estudiantes. Los profesores escuchan doble cantidad de las palabras que otros hermanos. Así que si uno lleva mucho tiempo siendo un profesor, conoce más sobre la Biblia y la estudia más, pero igual es necesario esforzarse de su parte. Ahora se necesita el autodesarrollo. Hay hermanos que estudian y meditan mucho sobre el tema cada semana para dominarlo muy bien, pero también existen otros hermanos que les enseñan a los niños con la improvisación. Cada uno debe tratar. 9. Hay veces que mis opiniones se diferencian de las opiniones de los padres de los estudiantes. Si la opinión de los padres no ofrece ningún beneficio a los niños en su vida cristiana y en el estudio, pueden suceder casos difíciles de tratar y también a veces mi corazón se pone intenso en medio de la comunión. ¿Cómo puedo enfrentar este tipo de situación? Vamos a ver Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo de 12 al 14. Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 14.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Deberíamos recordar esta palabra siempre. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay algunos profesores que pelean con los padres. Eso no hay que pasar. No tienen que discutir con los padres de los estudiantes. Ellos todavía tienen muchos caracteres carnales. Por ejemplo, algunos padres reclaman porque los profesores les obligan a los niños a asistir a la iglesia o al retiro. Ellos dicen que los niños deben estudiar y estar en la academia. Hay algunos padres que no mandan a sus hijos al retiro de verano ni siquiera. Entonces, ¿los padres no llevan su vida cristiana? Sí, ellos sí lo hacen, pero igual eso pasa. Yo no comprendo eso. Bueno, eso pasa a veces. Y esos padres no asisten cuando damos la educación de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos profesores deben dar la educación. Entre la educación del colegio de la iglesia, la más importante es la educación de los predicadores. Eso es lo más importante. Luego sigue la educación de los profesores y después viene la educación de los padres y por último la educación de los estudiantes. En el colegio de la iglesia damos esa educación. La educación de los padres la damos los predicadores, pero los profesores también deben dar la educación de los padres. Por ejemplo, si no es posible dar la educación a todos los padres, pueden recomendarles a que escuchen la palabra por video, DVD o por libros. O también pueden tener la comunión con ellos. Y tienen que mantener una buena relación con los padres. Tener una buena relación con los padres es lo más básico de la educación. Si a un estudiante no le agrada el profesor, ¿el estudiante estudiaría esa materia? No. No lo hace porque no quiere ver al profesor. No estudia esa materia. Como eso, el profesor les tiene que agradar al estudiante y a sus padres. Entonces debemos tratar de dar una buena imagen de nosotros y mantener una buena relación con ellos. Hay algunos padres que no les gusta cuando el profesor trata de acercarse a ellos o enseñarles. Entonces, en ese caso, pueden recomendarles la educación que ya está en Internet, en la página web. Hay muchos materiales ahora. Con eso podemos educar a los padres. En San Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Pero la gente lo aplica al revés. Hay que corregir esas cosas. 10. Yo ya recibí la educación para los profesores, pero si no participo en el servicio ahora mismo, ¿puedo hacerlo después sin recibir la educación otra vez? Si quiero descansar un rato y volver al servicio después, ¿debo recibir nuevamente la educación? No, si uno ya termina con la educación de los profesores, esa persona es profesor para siempre. Aunque no pueda servir en la iglesia como profesor por un momento, por varias causas, puede trabajar después. Como ya ha recibido la educación, no es necesario recibirla otra vez.
Después de todo esto, hacen entrega de la credencial. Esa credencial es el diploma del profesor. Solo necesitan esa credencial. Igual los nombres están en la lista, así que no importa aunque no pueden servir ahora mismo, lo pueden hacer después también. 10. Yo pienso que el periodo de la educación de los profesores es muy corto. Creo que deberíamos alargar el periodo un poco más. Me parece que la educación de los profesores no es suficiente para especializarse. No podemos recibir más la educación. Sí es cierto que eso no es suficiente. En la escuela normal enseñan por 4 años y es difícil. Pero ¿cómo podríamos enseñar a los niños siendo educados por 2 meses nada más? En realidad vamos aprendiendo desde ahora. Cuando yo fui al retiro había visto a un hermano que era muy bueno en consultas. Yo veía que la gente abría su corazón poco a poco hablando con él. Y cuando miré al otro lado había otro predicador que era mejor. Y en otro lado otro pastor mejor que él. Había un hombre que estaba muy enojado al llegar al retiro, pero haciendo consultas en medio de la palabra, su corazón iba poniéndose más tranquilo. Como esto, cuando un pastor lleva mucha experiencia, Dios hace que se fortalezca ese talento. Cuando un profesor lleva mucho tiempo siendo un profesor, Dios le permite sabiduría y ellos van mejorándose poco a poco. Como cuando una persona va mejorando al practicar la natación, siendo profesor va aprendiendo cosas necesarias. Esta es pregunta sobre su grupo de estudiantes. ¿Cómo debería tratar a un estudiante que no me agrada? Así es. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo debemos tratarlo? ¿Cómo debemos tratar a los hermanos que no hacen caso? Todavía soy muy joven y me veo más estudiantes que ellos. No sé si podré enseñarles bien a los niños. Una hermana me preguntó qué se debía hacer cuando una alumna mira mal a la profesora cuando ella le llama la atención. Primero, debe guardar bien su posición como profesor. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 12. Vamos a leer juntos los versículos 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, para no tener en poco su juventud. ¿Cómo debería ser para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? Hay que ser ejemplo. Así ningún estudiante mira mal a su profesor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Enfocarse en eso. Vamos a leer juntos el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así es, tu aprovechamiento. Después de ser profesor, mi vida cristiana progresa, mi vida de la palabra ha cambiado, mi vida de la oración también ha cambiado, y cuando participo en las comuniones me siento feliz. Además, puedo evangelizar mejor. Así, de esta manera, hay que mostrar el aprovechamiento de la fe. Vamos a leer juntos el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Te salvarás a ti mismo, es decir, la salvación de la vida cristiana, la salvación de la personalidad. En esta vida uno puede vivir distinguiéndose del pecado. Nosotros, por lo menos, los domingos nos distinguimos del pecado del mundo, ¿cierto? Es porque llegamos a la iglesia apurados con los hijos temprano en la iglesia, en la mañana, los domingos, y luego llegamos a la casa muy tarde en la noche. Solo permanecemos completamente en el grupo de los hermanos, ¿cierto? Solo permanecemos en la paz perfecta, olvidando de cualquier dolor o sufrimiento del mundo. Por eso, durante ese tiempo, no contactamos con el pecado, ¿cierto? Te salvarás a ti mismo, es decir, te protegerás a ti mismo. De hecho, ser profesor protege nuestra fe en muchos casos. Como profesor, por ejemplo, aunque antes de tener el cargo decía yo voy a descansar solo este domingo, luego de ser profesor, aunque no quiera ir a la iglesia un domingo por estar muy cansado, se le ocurren los rostros de los niños, por eso no puede estar acostado si no se despierta. Así que antes, cuando era profesor, un día decidí ir a la iglesia sin faltar ni una semana de las 52 semanas. A partir de ese momento, ni un domingo he faltado. Aunque en presente también cuando me enfermo un domingo, Dios me ayuda a curarme el mismo día. Así es. Eso depende del corazón de cada uno. Así debemos hacer. Y ahora, la manera de tratar a los estudiantes odiosos y a los que se portan mal. Y luego dentro de la iglesia hay niños que solo miran el celular. Ahora el que predica la palabra ordena guardar el celular, ¿cierto? Luego primero enseñamos, exhortamos, reprendemos y disciplinamos. Aún así no hacen caso. ¿Y cuántas veces advertimos? Luego los llamamos afuera para hablar. Hablamos después y preguntamos para qué vienen a la iglesia. Por lo tanto, más adelante vamos a fortalecer la educación de la escuela de la iglesia. Los estudiantes de primaria tienen una buena costumbre de memorizar los versículos, de recitar los versículos, pero descubrimos que a los de secundaria les cuesta recitar los versículos. ¿Cómo podemos mejorar esto? Esto sucede porque el poder educacional está débil. Por eso los de preescolar y de primaria miran solo a los profesores. En preescolar pasa esto. Cuando los profesores llaman a los niños, ellos responden bien. Pero en secundaria ni siquiera responden. Ya la mentalidad de los niños ha cambiado. Por consiguiente, se requiere la educación que corresponda al desarrollo psicológico de los estudiantes, pero actualmente el sistema educacional de secundaria se ha debilitado. Hay que fortalecer el sistema educacional. Por eso hay que transformar a los niños para que los estudiantes de secundaria también puedan recitar versículos como los de preescolar y primaria. Pero esto pasa porque el poder educacional de los profesores ha venido a ser más débil, por lo tanto hay que fortalecerlo. Así que tenemos que insistir para que los estudiantes puedan recitar y decirles que no pueden irse a casa hasta que no se aprenden los versículos correspondientes. Podemos hacer de esta manera cuando el poder educacional de docentes se hace más fuerte, esto es posible.
12. A veces, por causa del mal comportamiento de algunos niños, la clase no progresa apropiadamente o otros niños se distraen. En este caso, ¿cómo se debe cuidar a los niños problemáticos? No sé si hay que reprocharlos o tranquilizarlos, etc. Es la primera vez que tengo este cargo de profesor. Tengo preocupaciones y miedo. Como dije, primero exhortamos. Segundo, reprendemos. Y tercero, disciplinamos. Y cuarto, advertimos. Pero aún así, si siguen portándose mal, entonces viene la expulsión. No vengas a la escuela de la iglesia. Yo llamaré a tu madre. Como no puedo aguantarte de ninguna manera, ya no puedes estar en mi clase. Pero creo que no habrá estudiantes que lleguen a ese nivel. Pensemos así. Y a veces algunos profesores escogen la manera más fácil, la cual es el castigo físico. Sacan una regla y pegan levemente en la palma de los estudiantes de primaria como broma, pero eso no se debe hacer. O algunos maestros mandan levantar los brazos, pero tampoco está permitido. Primero que todo, exhortar, reprender, disciplinar y advertir, pero si aún no se comportan o es fuera de mi capacidad, entonces en este caso oramos al Señor, luego contactamos con los acudientes y después llegamos al acuerdo de expulsar al niño. Pero si el estudiante se arrepiente y dice que se portará bien, entonces hay que aceptarlo, porque para eso realizamos esto. 15. ¿Hay una clase especial para los estudiantes nuevos? Quiero saber la manera de disciplinar al estudiante problemático. Si hay algo que se pueda hacer excepto oración y exhortación, por favor, enséñenos. Esto no se obtiene de un día para el otro, se necesita la experiencia. Y los estudiantes nuevos que llegaron al colegio de la iglesia simplemente tienen que ir a las clases normales. Empiezan a estar en los grupos y luego cuando vienen seguidamente los llevamos al grupo de consultas para que puedan recibir la salvación. Y si hay algún seminario bíblico de adolescentes, entonces ayudamos a que puedan ser salvos allí. O primero los llevamos a la consulta con los predicadores y luego cuando reciben la salvación los llevamos al grupo del colegio. Eso depende de cada estudiante. Dependiendo de la situación se varía. De todo modo es difícil dejar a los estudiantes nuevos en un grupo especial, así que tienen que disolverse en todo el grupo de niños en las reuniones. Por eso estamos reuniéndonos todos juntos. Ahora 16. Hay niños que se aprenden los versículos con mucha rapidez y hay otros que les cuesta memorizar aunque se esfuerzan. Por eso, ¿cómo podría superar esta diferencia de los niveles de los niños de mi grupo? Es una variedad infinita. En un grupo puede haber un estudiante muy inteligente y otro que es muy lento. Sin embargo, solo se necesita ir juntos. No queda más que ir juntos. Entonces, ¿cómo superar esta diferencia de niveles? Lo más importante es dejar que el Espíritu Santo guíe en medio del grupo. Pienso que el Espíritu Santo guiará todo bien con mucha sabiduría para que tanto los niños que recitan bien como los que no lo hacen bien estén conformes. Por lo tanto, aunque es difícil para el esfuerzo humano, el Señor está con nosotros, así que podemos ir juntos. 17. Quiero saber si se puede formar un espacio educacional aparte donde se enseñe sobre la vida cristiana y escolar y las dificultades de estudiantes. Por ejemplo, hay un sistema educacional que enseñe sobre las materias escolares y la vida cristiana a la vez. Esto es un problema del colegio de la iglesia. Enviamos a nuestros niños a la escuela por lo que pecan.
mezclándose con los niños del mundo y al final se apartan de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Levantemos un colegio dentro de la iglesia. Así se hicieron algunas instituciones escolares religiosas. Las escuelas que fueron fundadas por las entidades religiosas, entonces esas escuelas resultaron exitosas. No es así. Aceptando a los estudiantes normales, al final llegaron a ser escuelas generales. Nunca se pudo lograr. Nuestros niños que recibieron la salvación van a las escuelas generales donde evangelizan y llevan su vida cristiana. Por lo tanto, los domingos nos concentramos solamente en la enseñanza de la vida cristiana para los estudiantes. Solo enseñamos sobre la fe, no podemos educar de los estudios escolares. Pero cuando están en el último año de la vida escolar, estamos enseñando inglés y matemática en un curso especial para los estudiantes que quieran aprender. Y no solamente impartimos las clases de inglés y matemáticas, sino ponemos un tiempo libre para que estudien dentro de la iglesia. Además, los niños de 12º grado tienen algunas preocupaciones por lo que se está dando el curso especial de la fe, enfocándose en la palabra. Ya el curso lleva varios años, por eso solo los de 12º grado están participando en él y el resto solo recibe enseñanzas de la fe. Es porque ya estamos ocupados por las 2 horas de la enseñanza de la fe durante la semana. De ahora en adelante, a través de la página del Colegio de la Iglesia, vamos a organizar la educación de la fe. Por ejemplo, en algunas páginas se suben clases virtuales de varias materias, como estas podríamos subir clases. Así tenemos pensado hacerlo. De hecho, en la sociedad ya hay muchas cosas buenas para estudiar. Por eso creo que es mejor aprovecharlas primero. Y luego 18. Me gustaría saber si es apropiado hacer la comunión exterior del colegio con el de otra iglesia. Pienso que tener comunión con grupo de otra iglesia cercana de Seúl es buena manera de tener más experiencia en Cristo, ¿cierto? Este tipo de comunión no tiene que ser oficial, pero si es posible conectar con otra iglesia, es bueno intentar una vez. Pero antes de realizar esta comunión, por favor, comuníquese con el profesor principal de grado y con el pastor para saber si es apto de realizarla o no. Y ahora es sobre la educación de los acudientes. Los acudientes no pueden participar en la escuela de la iglesia para mejorar en educación. De hecho, la mejor manera de ser mejor acudiente es ser maestro del colegio de la iglesia. Por eso hay muchos acudientes que son profesores, hay muchos. Por lo tanto, al principio los niños que se portaban muy mal, luego se cambian. Como se puede aprender muchas cosas, los acudientes pueden participar en la iglesia como profesores. Pienso que es una buena oportunidad de educar a los niños correctamente. 20. ¿No habría una buena manera por la que los profesores se acerquen más a los acudientes? Hay algunos que se acercan fácilmente y hay otros que no son así. Pero los acudientes y los profesores deben ser cercanos. ¿Pero de qué manera? Tienen que encontrarse seguidamente. Tienen que estar en contacto constantemente, ¿verdad? Así hay que estar en contacto por llamada o por citas. Los padres no se esfuerzan a hacerlo. Entonces, ¿quiénes deben hacerlo? Los profesores. Entonces, la manera de estar cercanos es ver muchas veces a los acudientes. Si se ven muchas veces, pueden tener más confianza y eso ayuda en la educación de los niños. Es un problema acerca de la escuela de la iglesia. 21.
¿Habría una manera de acercarse entre los profesores de todos los grados? En realidad, el número de los profesores de maestros es de 350 aproximadamente. Entonces, ¿cómo podremos conocer a todos? De hecho, yo tampoco conozco a todos. Sin embargo, en vida cristiana, ¿a cuántas personas debo conocer? Son menos de 10 en realidad. Para llevar una buena vida cristiana antes de la venida del Señor, solo necesito a menos de 10 personas. Entre ellas, ¿qué tengo que hacer? Converso con ellas sobre mi problema personal, sobre la evangelización, ¿verdad? Es decir, los profesores que entraron en el nuevo grado ahora solo necesitan tener comuniones dentro del grado. De hecho, igual es difícil conocer a todos los profesores del mismo grado. Entonces, ¿cómo seremos cercanos a los 350 profesores? Entonces, los domingos buscando a los 300 maestros para saludar, esto duraría todo el día, es imposible. Está bien. Ahora Dios me envió a unos profesores nuevos, pero algunos me caen bien y otros mal. Pero yo soy como todos ellos. Si me veo en espejo, soy como los otros profesores y estudiantes para que pueda aprender, ¿verdad? Para aprender así se debe hacer. 22. Quiero formar coro dentro de la escuela de la iglesia. Ya ahora tenemos un coro de secundaria y la iglesia lo está apoyando económicamente. Y luego el coro de niños. En especial, el centro de coro de niños son los estudiantes de primaria y la iglesia está apoyando a este grupo también. Ahora hay un grupo de niños y coro de estudiantes. Hay un coro de niños y un coro de estudiantes. Pienso que preguntó sobre esto sin saber. Así que se realiza la audición también una vez al año para la elección de los miembros. Y los niños participan para entrar en el coro y se presentan en la audición. Dentro de los coros se divierten. 23. He escuchado que en el caso de los últimos 3 años de la escuela, escuchan la palabra una vez cada 2 semanas. No sé si esto es para la reducción de la escuela de la iglesia o para promover, para que escuchen más palabra. También escuché sobre la disolución de los últimos 2 años de la escuela. Eso significa la eliminación de educación de la escuela de la iglesia de los últimos 3 años. En verdad, yo no he escuchado sobre esta noticia, no sé de dónde escuchó. El colegio de la iglesia es ese preescolar, desde los niños de 30 meses hasta los de 48 meses están en el segundo piso de la parte preescolar. Allá también es parte de la escuela de la iglesia. De hecho, en total hay 15 grados desde preescolar hasta último grado. Si contamos desde kinder, son 17 grados. Todos estos pertenecen a la escuela de la iglesia. La escuela de la iglesia es un miembro de la iglesia, es un miembro nada más. Pero los niños de bachillerato ya son capaces de entender la palabra de adultos y llegan a este nivel. Ahora, para entrenarlos, para que entiendan bien la palabra de adultos, escuchan una vez al mes por turno en el salón grande. La primera semana los de 10º escuchan la palabra de adultos, los de 12º, 11º en la segunda semana y la tercera los de 12º. Eso es para que los niños se acostumbren. Y el propósito de la educación es para que nuestros niños adolescentes puedan
adaptarse bien al grupo de jóvenes y al grupo de universitarios cuando sean adultos. Así que para la mejor adaptación de los niños a la palabra, al grupo de jóvenes y al grupo de universitarios, después de hacer la prueba de acceso a la universidad, realizamos esta educación especial de adaptación. Luego de terminar la prueba, los niños de último año escuchan 2 veces a la semana en el salón grande la palabra de adultos. Si es solo para eso, no significa que la educación de bachillerato sea insignificante, no es así. Hay que esforzarse más en eso. Lo que conocemos mejor es que se debe aumentar la cantidad de estudiantes, pero podemos darnos cuenta de que el número de estudiantes se reduce cada vez más. Por ejemplo, los niños de preescolar o de primaria vienen conforme a la cantidad de sus padres. La asistencia de sus padres es la asistencia de preescolar. Eso pasa en primaria también. La asistencia de primaria es igual a la de los padres. Entonces, por ejemplo, hay 100 alumnos en cada grado de preescolar y primaria. Entonces, en secundaria, en cuanto al crecimiento de la iglesia, ¿se debe aumentar el número? Si suponemos que crece cada año el 10% o el 20%, entonces en séptimo, octavo y noveno no debe haber por lo menos 120 y 130 estudiantes. Pero en la escuela de bachillerato, ¿qué sucedería? En el 12º grado hay que haber 150 alumnos, ¿cierto? La cantidad de estudiantes tiene que ir subiendo poco a poco por la evangelización, pero en realidad no es así. No predican el evangelio. Si lo hacen, los niños nuevos que fueron guiados. Hay niños nuevos que fueron guiados. El resto de niños desaparece, se va. ¿A dónde se va? Al mundo. Al mundo, porque se van al mundo por 2 razones. Porque no recibieron la salvación. Desde origen no es de este pueblo. Se van por su camino. Segunda razón es que aunque tienen la salvación espiritual, su salvación de la vida cristiana no se cumple. Siempre están metidos en pecados, por eso no vienen a la iglesia. Los padres luego, como sus hijos de secundaria se enfocan en sus estudios, aunque no van a la iglesia, no dicen nada, solo los dejan y luego se arrepienten porque no regresan a la iglesia. Por eso los padres se arrepienten y pasan estas cosas. Siempre recitamos Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Cuál es? Construye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debe ser según la palabra de Dios, pero nuestra realidad es así. Entonces, ¿cómo pienso que debe cambiarse? Es nuestra meta de la escuela, de la iglesia. Pero no se está cumpliendo bien ahora. Es un problema que debemos pensar. Pero nuestra realidad está cambiando, por eso ahora hay predicadores de educación en cada grupo. Después de establecer así, han habido cambios. Ahora se redujo la cantidad de estudiantes que desaparecen. Se ha bajado bastante, pero aún así no alcanza el número de años anteriores. Pienso que sería suficiente si vinieran 100 estudiantes. Si nuevos estudiantes que son recién salvos sustituyen a los que no vienen, sería mucho mejor. Pero ahora hay muchos niños que no vienen a la iglesia. Esta es nuestra realidad. Entonces los maestros, ¿qué harían? Tratan de levantar a los niños en la fe, haciendo llamadas, visitando, escribiendo cartas. Se esfuerzan mucho. Si el poder del diablo es más fuerte, entonces los niños le siguen. Pero si el poder de los profesores es más fuerte, entonces les siguen a ellos. Por lo tanto, es necesario consolidar nuestra capacidad educacional para guiar a nuestros niños. ¿No es así? Para eso es importante la educación de los profesores.
24. Me gustaría saber cuánto es la cantidad económica de apoyo a la iglesia a la escuela de la iglesia y cuánto le falta. Cada año el presupuesto de la escuela de la iglesia es de 305 millones de won aproximadamente. ¿Por qué utilizamos tanto? Porque es necesario. Si lo dividimos entre la cantidad de alumnos, no es más que 10.000 won al mes para cada estudiante. De hecho, es poco dinero, deberíamos invertir más, pero por la situación de la iglesia no podemos aumentar. Entonces ahora se está invirtiendo a nivel general. Con el apoyo de los padres y de los hermanos se debe producir más de 350 millones de won, pero solo el 50% se está autoabasteciendo. Entonces, ¿qué pasa con el otro 50%? Se está sustituyendo por el presupuesto de la escuela de la iglesia. Así es la gestión actual de la escuela. En realidad la iglesia tiene que apoyar más a nuestros profesores, pero por la situación no se puede. No obstante, el tratamiento de la iglesia a los profesores se ha mejorado mucho. Actualmente la iglesia está tratando de ayudar a los profesores con mucha disponibilidad, como en las herramientas educacionales. De todo modo, estamos dando lo mejor para aportar con todo esfuerzo. Solo los profesores necesitan cubrir lo que se está utilizando personalmente. Ya así terminamos la primera parte de preguntas y respuestas de la escuela de la iglesia. Ahora les quiero dar una petición. Hoy, más adelante, realizaremos el nombramiento de nuevos profesores con el pastor Juan Lee. Y cuando los hermanos reciben esa credencial de profesor, son profesores eternamente. Aunque no tienen un grupo asignado, siempre tienen que estar atentos a la escuela de la iglesia y orar por ella. Y algún día tienen que ser profesores una vez. Es un privilegio que el Señor nos permite. Traten de llevar a cualquier hermano para hacer el grupo. No lo va a hacer jamás. ¿Por qué? ¿Quieren destruir a los niños? Si llevamos a cualquier persona, enseña incorrectamente a los niños. No se comunican con los estudiantes. Es imposible. Hay algunos casos en que entran a ser profesor de inmediato por falta de maestros, o en algunos casos primeros son asistentes y ayudan a los profesores. Pienso que eso depende de cada grado y cada grupo, pero si nos fijamos bien entre los profesores ya existentes, hay unos que trabajan con mucha pasión. Por favor, tomen ejemplo de ellos. ¿De acuerdo? Pero si vemos, hay algunos profesores que nos hacen preocupar. Por favor, no los tomen como su ejemplo a ellos. Como en nuestra vida cristiana hay hermanos que viven bien y otros no. Dentro del colegio de la escuela, de la iglesia, pasa esto también. Por favor, no traten de parecerse a ellos. ¿Sí? Entonces, algunos nuevos profesores juzgan a otros profesores existentes. Ahora su corazón está lleno de pasión, pero al entrar a la escuela ve que los profesores antiguos llegan tarde y luego piensan que ser profesor no es nada difícil. Pero esto nos debe pasar. Por favor, tengan mucha comprensión de este tipo de hermanos y piensen que no deben ser como ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestros profesores pueden cambiar a medida que pasen los años. Para no ser como ellos, tienen que pensar en su corazón que no deben parecerse a ellos. Así deben tomar la lección. De todo modo, les doy gracias a Dios por habernos hecho terminar esta larga educación de profesores nuevos, y a ustedes también les doy gracias. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias. Te damos gracias por ayudarnos a culminar la educación de los profesores nuevos sin problemas.
Ayuda a los profesores que fueron nombrados hoy para que puedan guiar bien a nuevos estudiantes y nuestros corderos del Señor a que crezcan como trabajadores perfectos de Dios por medio de la comunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén.